Muy buen día familia, acá en otro domingo, estudiando acerca de esta palabra del Señor, buscando en ella precisamente la guía para enfrentar las circunstancias que nos tocan vivir a diario. Y estamos viviendo un tiempo de gran transformación, un tiempo de grandes cambios a nivel mundial, a nivel nacional, y vivimos con la zozobra que nos toca con respecto a los gobiernos que nos tocan vivir en nuestra Argentina. Y el estudio que preparé para hoy es en Pedro, es la continuación de lo que veníamos estudiando, pero me costó bastante, porque el modelo que Jesús nos ha dejado para actuar en medio de este siglo, de esta generación maligna y perversa, es uno. Y bueno, yo quiero compartirlo con ustedes como el Señor lo dejó, porque no tengo atribución de cambiar una sola de sus palabras, y tratar de llevarlo espiritualmente a que encontremos las formas en la voluntad de Dios para ser los agentes de cambio que Él nos ha dejado para que seamos. Por eso el estudio de hoy se llama Vivir como embajadores del cielo. Vivir como embajadores del cielo. Evidentemente los embajadores del cielo son los siervos y las siervas de Dios, y vamos a analizar precisamente qué es lo que el Señor nos ha dejado en esta carta de 1 Pedro capítulo 2, a partir del versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como quienes tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Este es el pasaje y voy a pedir a Dios que lo guíe, que me guíe a mí, pero que lo reciba todo como de Dios y de su Santo Espíritu. Señor, te pedimos ahora que ilumines nuestras mentes, que tu Santo Espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual y nos haga verdaderamente entender cuáles son los propósitos tuyos para este tiempo y este lugar. Gracias te damos por la bendición de contar con tu guía permanente, tu compañía permanente. Gracias, Señor, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, acá nos empieza a recordar cuál es nuestra condición: extranjeros y peregrinos. Todo el capítulo 1 veníamos hablando de los grandes privilegios que hemos recibido. ¿Recuerdan? Una salvación segura. Una persona que tiene a Cristo en su corazón no se puede perder en el infierno. Lo hemos abundado este tema, porque esa salvación segura es la que nos mantiene dentro de una esperanza viva, una esperanza entusiasta para las circunstancias que nos toquen vivir. Además, nos decía que tenemos herencias allí en los cielos, preparadas para recibirnos el día que lleguemos a casa. Y bueno, también nos hace un llamado especial a la santidad. Como yo soy santo, sean ustedes santos, nos dice Dios. Después nos va aclarando a lo largo del capítulo 2, precisamente que somos el pueblo de Dios, somos escogidos de Dios. Nos pedía esencialmente que hagamos a Cristo el centro de nuestra experiencia
de vida. O sea, sabemos que Jesús es Dios, que es el creador, que es el hacedor, que Él está sentado en el trono, que envió a su Espíritu Santo, Dios mismo, a vivir en nosotros, pero nos pide que nos centremos en Jesús y en su imitación. Por eso cuando entramos a este capítulo de hoy, donde se nos van a pedir cosas que son difíciles, muy difíciles, precisamente es donde entran a batallar la carne en nosotros. Dentro de nosotros hay un conflicto permanente, un conflicto en el cual nuestra carne todavía existe. El mismo apóstol Pablo en Romanos decía precisamente que él con la mente aprobaba la ley de Dios. Es pura, es santa, es buena. Pero había algo dentro de él que se levantaba contra esa ley de Dios. Y eso que se levantaba, él lo llama la ley del pecado en mis miembros. No se olviden, hemos sido perdonados, pero aún somos pecadores. Por eso se nos demanda que seamos santos, y ya sabemos que es difícil, pero Dios nos demanda que seamos santos. Pero es más, nos dice, absteneos. Y cuando Dios te dice absteneos, lo dice para que no encontremos impedimento en entrar a un nivel superior de vida, a una calidad de vida que tiene que ver con lo celestial y no con esto terrenal. Cuando dice absteneos me hizo acordar, porque dice las obras de los deseos carnales. Ahora, los deseos carnales, ¿qué generan? Obras carnales. En Gálatas capítulo 5, un poquito antes de los versículos que los chiquilines como Mili y mis nietas saben de memoria hoy, en el capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, y esto lo escribe Pablo, no Pedro, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El mismo argumento, el mismo mandato. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuchadlo bien, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino. Semejante lista, ¿no? Y vos decís, pero yo no estoy en nada de esto. Seguro, yo estoy seguro que mentimos y decimos que esto no nos alcanza. Enemistades, celos, contiendas, en el trabajo, en la iglesia, ¿o qué? No nos engañemos. Todavía somos pecadores y todavía la carne muchas veces nos traiciona. Murmuraciones, todo aquello que vos, con lo que conocés de Biblia a esta altura, ya lo sabés. ¿Y sabés qué? Aunque no conozcas demasiado, si sos de Cristo, tenés su Espíritu en vos. Y si vos te dejás guiar por el Espíritu, estas obras van a salir de tu vida. Porque precisamente el Espíritu Santo nos fue dado precisamente para guiarnos con una voz más poderosa que la misma voz de la conciencia. La voz de la conciencia podría ser cultural. La voz del Espíritu Santo es bíblica y es santa y te va a guiar a la verdad y te va a alejar de toda esta porquería. Cuando no tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios, entonces caemos en estas cosas. ¿Querés que te diga una cosa? Ya lo vengo repitiendo. Vayamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro compañero de viaje. Tenés todo el derecho de decirle, Señor, mostrame, Señor, guíame. Tanto como al mismísimo Señor Jesucristo. Porque ¿sabés qué? Para llevar tus oraciones a Dios, el Padre, en el nombre de Jesús,
El Espíritu Santo es el que ora junto con vos, el que toma las palabras de tu boca y las adapta para que Dios las entienda espiritualmente. Porque muchas de nuestras oraciones no sé si son espirituales. Creo que muchas veces más interpreta el corazón y trata de llevar eso a Dios, el Espíritu Santo. Entonces, está claro que Dios sigue demandando santidad, ¿sí? No hay duda, ¿no? Y además, en toda la Escritura y en toda mi vida lo está haciendo. En toda la Escritura demanda santidad y en toda mi vida demanda santidad. Porque Él nos ha dejado con un objetivo a cumplir en la tierra. Porque dijo que éramos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes. Perfecto. ¿Qué es esa función? Esa es una función, no sé, ¿se acuerdan que somos el Israel espiritual hoy? Que estamos injertados en el Israel terrenal nosotros también. Y somos herederos de Abraham. Y Abraham recibió de parte de Dios una promesa. Serás de bendición a todas las naciones de la tierra. Dios sabe cómo está el mundo y ha dejado en el mundo elementos para transformar el mundo. Una vez le dijo a Adán, sojuzgá la tierra. Y a vos y a mí también. Es el mismo mandato. Debemos poner las cosas en orden en un mundo en desorden. Mas si Cristo ya viene. Amén, amén, yo me quiero ir, me quiero volar de una vez por todas, pero hay un tema. Lo vengo trabajando, viste que ni bien empezó la cuarentena, estudiamos todos los eventos futuros porque sí, parecen indicar que el Señor ya viene. Pero permitime que le ponga el otro extremo del péndulo. ¿Y si no viene todavía? ¿Y si se demora? Hasta ahora fueron 2000 años, 50 añitos más. ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué mundo van a enfrentar? Y sin correrte con lo emotivo ni con una presión emocional. ¿Cuál es tu función en todo esto? Y nuestra función es, hasta que Él nos venga a buscar, estar siendo un agente transformador en la tierra. Una influencia transformadora. Una influencia transformadora preservando al mundo del mal. Fíjate, vosotros sois, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿A vos te asombra el crecimiento económico, el poderío de Estados Unidos? A mí no, a mí no. Desde la llegada de los puritanos allá por el siglo XVI a 1492, allá sí, más o menos siglo XVI, llegaron los puritanos ingleses a Estados Unidos y llegaron ellos y llegó el Evangelio. Y el Evangelio, tanto que se la llamó la nación cristiana a Estados Unidos. ¿Vos dudás que fue prosperada por algo que no fuera Dios? Esa nación tuvo presidentes cristianos y cristianos bíblicos, ¿me explico? Y bueno, y esa nación se levantó como acordate que nuestro país, en el 1008 y pico, todavía estaba en las mismas condiciones económicas como una potencia al nivel de Estados Unidos. ¿Qué nos pasó? Ellos al menos se mantuvieron un tiempo más, porque hoy ya Estados Unidos no es lo que era. Hoy no es lo que era. Hoy en día las iglesias están trabajando en pos de un nuevo avivamiento. En el año 2010, David Colson, ¿viste estos hombres que hacen encuestas? Se hizo todo un estudio en el 2010, cuántos americanos iban a la iglesia. A la iglesia iban un 17% de los americanos. Y dicen que en Argentina hay un 20% de evangélicos. Porcentualmente andamos por ahí, ¿viste? Pero ojo, Estados Unidos entró en decadencia. Hoy estamos con que ellos tienen un gobierno republicano
Los republicanos representan el ala evangélica, bíblica. Hombres que acompañan a Trump son hombres que se han movido siempre dentro de lo bíblico. Y bueno, Trump, sí, no hace falta discusiones, pero vos fíjate que ha hecho cosas que aún en un tiempo tan loco, donde el orden mundial se está estableciendo, Trump se levantó contra la Organización Mundial de la Salud, está yendo contra las definiciones de las Naciones Unidas y reconoce a Israel como Estado y a Jerusalén como su capital. Vos fíjate, ¿por qué te llevo a esto? Te quiero llevar a esto porque nuestro país, un país al que amo, yo tengo la celeste y blanca en mi corazón. Y ojo, el cristiano debe vivir de esa manera, ¿eh? Porque si bien es cierto que somos extranjeros y peregrinos porque somos ciudadanos del cielo que vamos rumbo a casa, mientras estamos acá, y ahora lo vamos a leer, estamos bajo autoridad de las autoridades humanas que gobiernan nuestro país. Y el Señor sabe en qué contexto nos íbamos a mover y nos dejó para que amáramos este lugar y fuéramos de bendición a este lugar. Argentina, una patria redimida. Está en mi corazón esa frase, que es un viejo corito, ya me lo escucharon varias veces, pero además está en mi mente y está en mi visión futura. Yo amo a mi Argentina y la quiero ver cristiana. Y ¿sabes una cosa? Es posible. Y de eso vamos a hablar. En primer lugar, tenemos que ser la sal. Las iglesias que crecieron, que se hacen muy grandes, se estancan. Y cuando se estancan, dejan de actuar. Son saleros preciosos y tienen toda la sal ahí adentro. La sal debe ser esparcida para evitar la corrupción. ¿Te suena la palabra en nuestra Argentina? ¿Y sabes qué? Somos nosotros, los hombres y mujeres, llamados por Dios para salvar a la Argentina. En segundo lugar, llevando salvación. Somos una influencia transformadora llevando salvación. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y él les dijo, id por la Argentina, toda la Argentina, y predicad el Evangelio. ¿Sabés qué? Esa es nuestra... No podemos escapar. Es un mandato para vos y para mí. Cada creyente, en el lugar que se encuentra, tiene una santa obligación. Hablar de Cristo. No podemos escapar a ese mandato. El Espíritu Santo dentro tuyo te lo demanda. Y el Espíritu Santo, un día cuando estés en el cielo, junto a Jesucristo, Él sabrá juzgar si lo hicimos adecuadamente. En tercer lugar, inspirando a la gente a nuestro alrededor. El apóstol Pablo en 2 Corintios 9:2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos que ser agentes de cambio. La sal, el entusiasmo. ¿Y cómo se logra eso? Mirá, a partir de ahora vamos a hablar del contexto político en que nos movemos. En 1 Pedro capítulo 2, en versículo 13, nos decía, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Vos decís, pero esto es ideal, sí, es lo que Dios espera, pero no te olvides, los hombres tienen libre albedrío y los gobernantes así están. Ahora vamos a entrar en más detalle. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y bueno, honrad a todos, a todo ser humano, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
Es difícil realmente cuando vos encontrás que nos manejamos dentro de un estado invasivo como el que estamos viviendo. Un estado que no es cuestión de partidos políticos, porque yo he vivido en la Argentina desde que nací y me han ido defraudando todos y cada uno de los gobernantes que se fueran levantando, del partido que fueran. Pero siempre hemos terminado estafados en nuestra buena voluntad y en nuestra esperanza. Por eso yo me gustaría que vivas como extranjero, extranjera y peregrina, peregrino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez fuiste a un país fuera del tuyo? Mirá, andá a Chile y acá nomás cruzás, ya te tenés que empezar a cuidar de los carabineros, porque sabés que son así. ¿Te atreverías ahí a ponerte a pelear con el carabinero? Porque no, vas y te ajustás a las normas, leyes de ese país. Y lo debes respetar porque estás en su territorio. Me pasó en Estados Unidos exactamente lo mismo. Y bueno, acá en mi país, porque soy de acá, yo puedo empezar a pensar y actuar de otra manera. ¿Sabés qué? No, porque si bien es nuestro país, somos extranjeros y peregrinos. Nosotros somos ciudadanos del cielo y tenemos que traer un ejemplo de la vida del cielo a la tierra. ¿Para qué? Para contagiar, influir, influenciar transformadoramente a nuestro país. Este país en el que vivimos, pero que queremos que se parezca un poquito al cielo. Y yo sé que es difícil. Es difícil sujetarse a gobernantes que están teñidos de duda, ¿no? Respecto a su buen nombre y honor. Ellos roban y nos dicen que nos robemos. Ellos, bueno, hacen todo lo que hacen. Yo no me quiero meter contra un partido o con un gobierno en este momento. ¿Me entienden? Pero si tenemos lo que tenemos, es porque hemos avanzado. En la época en que se le decía que se sujetaran al rey, acordate quién fue el primero. Ejemplo, Jesús. Cuando el Señor vino aquí a la tierra, ¿quién gobernaba en su tierra? Ni siquiera los judíos. Roma, el imperio más férreo y duro que se haya conocido. En la humanidad, en serio, tan estructurado que aún vivimos bajo las influencias del imperio romano. Y el Señor Jesucristo en ningún momento, vos fíjate, lee esto, 21, versículo 21 de 1 Pedro 2. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando él estuvo aquí en la tierra, se sujetó a tal extremo. Vos pensás que era nada más y nada menos que el creador del universo. Él podría haber hecho así y se acababa todo para Roma. Quedaban revolcándose todos los romanos en el piso. El Señor, contra toda lógica, se comportó como un cordero. ¿Y sabes qué nos pide? Que lo imitemos. Cuando nos pedía que Cristo sea el centro, Cristo debe ser aquel que debemos imitar. Pero Luis, y cuando suframos la expropiación, pongamos la causa en el que juzga justamente. Ahora, escúchame, no podemos hacer nada. Somos seres que estamos condicionados a ser destruidos, estamos para que nos coman nada más, que hagan un asadito patagónico con corderos. No, no. Si estamos mal así es porque en alguna medida los cristianos anteriores no han hecho el trabajo que tenían que haber hecho. Y lamentablemente es así.
Y nosotros tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer. ¿Cuál es? Obedecer la voluntad de Dios. Esta voluntad de sujetarnos tal vez es muy difícil, pero no te dice que te sujetes inactivamente, te dice que te sujetes activamente, nunca levantando una mano en violencia, ¿sí? Pero sí cambiando la realidad a nuestro alrededor. Ya no vivimos en un sistema imperial, estamos en un sistema democrático. ¿Vas entendiendo a dónde voy? Primero, vamos a obedecer la voluntad de Dios. Te quiero compartir 4 elementos para obedecer esa voluntad. Salmo 48. Incorpora esa voluntad de Dios a tu corazón. Incorpora, acordate, hacé lo que hizo Cristo. Anda en sus pisadas. Mételo en tu corazón. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Solo te puede agradar hacer la voluntad de Dios si el corazón tuyo está gobernado totalmente por Cristo, por su Santo Espíritu. Incorporarlo en tu corazón. En segundo lugar, busca en oración su guía frente a cada circunstancia distinta, porque ahí no se presentan todos blancos y negros, a veces se presentan grises. En esos casos, busca la guía de Dios en oración. Versículo 10 del Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén, amén. Pero vos te das cuenta, cuando vos le pedís a Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque vos sos mi Dios, no puede Dios no mostrarte cuál es tu respuesta a la circunstancia que te toque vivir. Pero además, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y no dudes, pero ni por asomo, de que no lo va a hacer, lo va a hacer. En tercer lugar, entra de lleno a la obediencia, porque Él es fiel. Él prometió cuidarte. Él es el pastor, es el obispo de tu alma. Él no te va a dejar fiel. Y te pide obedece y me dice, pero me va a ir mal haciendo esto. Obedécelo. Mira, entra de lleno a eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabés que la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta? Bueno, pero ¿y si me equivoco? Vos pedile guía, no te vas a equivocar. Si vos tenés la guía del Espíritu permanente, vos andás en el Espíritu, no vas a tener problemas. Afirmate en eso, es tu responsabilidad, no mía. Hacelo de todo corazón. Hacelo de todo corazón. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Efesios 5, 6. Creo que ahí tenés bastante con respecto a hacer la voluntad de Dios. Él nos conmina, nos demanda obediencia. Para eso nos trajo a este mundo, para eso nos creó. La obediencia voluntaria es la adoración genuina a nuestro Dios. Es muy importante que entiendas, cuando Dios prohíbe, no lo prohíbe porque le gusta cercenar libertades. Al contrario, Él quiere que vivas en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Él te dice esto no, es porque no metas los dedos en el enchufe, no entres en el juego de Satanás, no te ensucies con este mundo que va a ser destruido. Vos sos una mujer que es habitante, ciudadana del cielo. No estamos allá todavía, no importa, ya lo somos. El hombre también. Y sabes una cosa, se nos dice allí que no usemos la libertad que tenemos para hacer lo malo, sino precisamente la voluntad de Dios. Sujetémonos, paguemos nuestros impuestos, obedezcamos siempre y cuando, y anótalo, siempre y cuando no nos demanden desobedecer a Dios.
Si a mí me dicen raptá, robá, destruí, no. ¿No querés una coimita? No, no puedo porque tengo a alguien que me está observando. No es cuestión de la mirada de un ojo humano lo que nos debe atemorizar a nosotros. Es Dios al que represento. La dignidad del cielo nos debe acompañar y marcar la diferencia. Y ahora quiero entrar un poco más. Debemos honrar a todos, amar a los hermanos, honrar al rey, temer a Dios. Pero mira, hay algo que me marqué que para mí es importante. Podemos cambiar la historia. Podemos cambiarla. Pues sí, pero con el poco tiempo, volvemos al tiempo. No nos toca a nosotros pensar los tiempos. Nos toca pensar qué es lo que tenemos que hacer en este momento. Y en este momento tenemos que cambiar la Argentina. Empecemos por nuestro San Martín. ¿Sí? 50.000 habitantes, por ahí. ¿Cuántos vienen a nuestra iglesia? ¿Cuánto ha crecido nuestra iglesia en los últimos 5 años? ¿No pensás que hay algo que no está bien en nuestra iglesia? Yo sí estoy seguro que hay algo que no está bien. Y lo que no está bien en nuestra iglesia es precisamente que no estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios no es que el pastor haga la obra de todos los hermanos. Nosotros, hermano, somos hermanos en una mesa redonda donde la cabecera está en el cielo, el Señor. Tenemos distintos roles, pero el trabajo es el mismo. Tenemos que conquistar San Martín de los Andes. Mirá, en primer lugar yo me marqué 3 conclusiones. La primera, obedecer a las autoridades en todo aquello que no nos obligue a ir contra nuestros valores y que es precisamente la voluntad de Dios. En segundo lugar, negarnos a actuar bajo cualquier tipo de violencia. El Señor nos llamó a paz y acordate que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vos preparás el puño y prepárate a recibir lo mismo. A mí me asombran los hermanos, ya lo dije, sigo muy imbuido por la vida de los anabaptistas, los cuáqueros y todo ese grupo de gente que cuando los perseguían para matarlos, ¿sabés lo que hacían en esos casos? Huían. Para salvar su vida, huían, pobres. Pero nunca levantaron la mano. Nunca se armaron para defender sus vidas. Encomendaban la causa a Dios. Pues sí, pero no es posible. ¿Viste cómo la carne nos lucha dentro nuestro? En mi carne también, quédate tranquilo. Pero el Señor me pide, anda más allá de eso. Y en tercer lugar, aprovechar la libertad que tenemos para llevar adelante el plan de Dios. El plan de Dios es evangelismo y discipulado. Yo vengo trabajando intensamente. ¿Cómo salimos de la cuarentena? Y sabes, nosotros creo que ya podríamos empezar, porque tenemos posibilidades de reunirnos de hasta 10 personas. Yo no digo tanto, 5, 4, 6 personas. Empezar a reunirnos en las casas, como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no tuvo lugares de reunión grandes, y eso fue lo que la hizo viva y eficaz. El cristianismo superó todos los gobiernos, los imperiales, los monárquicos, y va a superar aún a las democracias. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros. Servimos al Dios vivo. Y desde esta condición tenemos que obedecerlo. Y ¿sabes una cosa? Si lo hacemos concienzudamente, podemos cambiar la realidad. Cuando Cristo se fue, tenía 12 discípulos, que eran los apóstoles, y 120 más que se reunieron en el aposento alto. ¿Y sabes una cosa? A los 60 años ya eran 1 millón de creyentes. Pero acordate las condiciones. No había internet, no había coches, no tenían casas. Andaban como abandonados, sí, extranjeros y peregrinos, pero no como nosotros andamos hoy. Nosotros somos reyes, estamos de lujo. Bueno, pero en esta condición sirvamos a Dios. Tenemos casas, convirtamos nuestras casas
en lugares de adoración. Yo te quiero pedir que ores, que le pidas a Dios guía. Te vamos a apoyar desde la iglesia en todo, pero de a 2, de a 3 de nosotros, de a 4 de nosotros, empezar a trabajar en grupos pequeños. ¿Sabes una cosa? Tengo una visión para San Martín de los Andes. El Señor, ¿sabes una cosa? Lo que hizo, al encerrarnos, nos desparramó también, porque cada uno de nosotros vive en distintos barrios. Y este miércoles, cuando nos reunamos en la reunión de oración, me gustaría que me cuentes acerca de un contacto nuevo de amistad. No te pido una evangelización, un contacto nuevo de amistad que hayas hecho con un vecino. Porque te obligó a estar ahí todo este tiempo. Y estoy seguro que te cruzaste más con un vecino que conmigo o con cualquiera otro de los hermanos. Entonces este miércoles yo quisiera que cada uno venga a la reunión con una visión de gente nueva que tenemos para contactar. Y bueno, a la iglesia no lo podemos llevar, pero busquemos lugares donde alternativamente podamos abrir la Biblia con ellos. Hay gente que tiene inquietudes. Podemos usar estos medios, podemos ponernos de acuerdo, pero ¿sabes qué? Estoy esperando. Y si yo espero que ustedes me digan, Luis, me interesa esto, ¿cómo lo podemos hacer? Dios está esperando mucho antes que yo. Esta obra de San Martín de los Andes no depende exclusivamente de mí. Yo vine para formar una iglesia misionera. No quiere decir que yo voy a ser 100 misioneros. No, nuestra iglesia va a ser misionera. Nuestra iglesia ya empezó por la acción de unos pocos a ser madre de otras iglesias, porque hemos trabajado Villa La Angostura, hemos trabajado Piedra del Águila, Junín de los Andes, hemos ido a Villa Traful. Todos esos lugares fueron tocados, ¿sí? Hay que volver a enviar misioneros a esos lugares para levantar iglesias. Pero ¿sabes dónde empezamos? Acá, en este sitio. Mira, esta semana estuvimos haciendo contactos. Claudia está contactándose con mujeres de, bueno, aparte de Paraguay, con mujeres de Comayo, con mujeres del Dinahuapi. Y ahora surgió un contacto con un matrimonio dispuesto a que lo visitemos y a escucharnos en el Manso, que es en el límite de Río Negro con Chubut por la ruta que va a El Bolsón. Esta gente les escribimos porque un hermano me pasó el dato y con una actitud increíble de apertura los esperamos, pidan permiso acá, pidan permiso. Y le dije, mira, hoy no puedo ir porque no puedo salir de acá, pero tienen toda la actitud y me aceptaron que les mandemos estudios. ¿Vos te das cuenta? Vamos a trabajar entre todos. Vamos a trabajar y posiblemente podamos hacer en un día varias células al mismo tiempo. Y podemos tener un breve mensaje a través de un Zoom y después en cada célula se charla, se evangeliza, se discipula. ¿Se entiende? Lo podemos trabajar juntos, pero necesito una respuesta tuya. Al que te pida, dale, dice la Escritura. Y yo estoy dispuesto a poner todo lo que quieras, pero alguien me tiene que decir, heme aquí, envíame a mí. Espero tu respuesta en esta semana. El miércoles tenemos un Zoom en la reunión de oración. Y bueno, también ahí me gustaría escuchar voces de hombres y mujeres que hayan meditado en torno a esto, que hayan pensado en la posibilidad de ser protagonistas y no espectadores de la obra de Dios en este tiempo, en este lugar. San Martín, Bariloche, toda la región de los 7 lagos. Mirá lo que nos dio el Señor para trabajar. Gracias por prestar atención. Me queda decir una aclaración, quedan unos versículos en intermedio que no los toqué, y es la relación con los patrones. La relación con los patrones es exactamente la misma que rige el espíritu de sujeción a las autoridades. Cuando tenés un patrón, sujétate, trabaja. Si vos te sentís que no podés y tu circunstancia te lo permite, andate. Y si no, servilo con paciencia. Yo he servido a patrones muy, pero muy difíciles y haciendo lo que tenían que hacer, que Dios esperaba que yo hiciera, terminaron respetándome a tal nivel que me venían a buscar a mi casa posteriormente. Así que, y perdón por la autorreferencia, pero me acuerdo de Martín y daba miedo Martín. Pero verdaderamente te animo a vivir la vida apasionadamente. No te dejes mover
por las circunstancias que tocan vivir hoy. Vamos a cambiar el voto de la Argentina, haciendo discípulos, llegando a miles de personas. Y sabes una cosa, les vamos a enseñar a votar conforme a la voluntad, no los partidos políticos, por favor, las propuestas. Y me quedaba una pequeña más. No soy muy afecto a la política, no me mueve. Hay personas, cristianos, que están haciendo política. Hoy el pastor Valerini ahora está con Gómez Centurión involucrado, está haciendo una gran defensa de la vida. Es un hombre que respeto, es un hombre íntegro. Si alguno lo siente, bueno, hágalo, qué sé yo. Si no, después no vamos a poder votar a un cristiano, evidentemente. Pero es un área de mucho peligro, porque hay mucha corrupción dentro de ese ambiente. Cada uno, Dios lo guíe en sabiduría. Acordate, sos responsable de tu vida. ¿Tenemos una oración? Amado Dios, gracias. Gracias por este momento, por la disposición de mis hermanos a acompañarme en este estudio de 1 Pedro. Te ruego que podamos aplicar con inteligencia los consejos que tu palabra nos da, de buscar tu voluntad, de llevarla a nuestro corazón, de entrar en obediencia con todo y desde el corazón, Señor. Porque sabemos que tú eres fiel y no nos vas a fallar. Tú no eres deudor de nadie. Padre amado, guíanos en esta semana, guárdanos en esta circunstancia pandémica que está viviendo el mundo y también danos luz para encaminarnos por los lugares que tú quieres llevarnos. Y acompáñanos, Señor, porque solos no podemos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Gracias, familia.